sería muy fácil creer que con una sola vez ya está la chamba hecha, pero yo creo que esa es la fórmula del fracaso. Lo más importante es el seguimiento postventa. Tú mencionaste algo que creo que es fundamental. No solamente es conocer o saber qué es lo que quiere el productor agropecuario, sino el consumidor final. ¿Qué otras tendencias tendría que ver alguien que está incorporándose en este mercado? Hay que evaluar las trampas porque por sí solas las feromonas dentro de una trampa no te van a funcionar. Tú tienes que instalarlo, tú tienes que evaluarlo, tú tienes que hacerle el seguimiento y después de eso tienes que analizar el dato. El dato por sí solo es un número. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast, Hablemos de Agronegocios. Hoy nos estamos junto con Pamela Larrauri. Pamela ve toda la parte etológica de la empresa Adbus Perú. Pamela, bienvenida al podcast. Cuéntanos, por favor, acerca de ti. Hola Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Pamela Larrauri, estoy a cargo de la línea de biocontrol en Adbus Perú, recientemente renombrada línea de biocontrol, porque estamos incorporando productos biológicos dentro del portafolio, asociados al portafolio que teníamos anteriormente, que era de control etológico. Y vengo desarrollando esta línea de productos desde el 2019. Y bueno, aquí estamos para hablar un poquito de este tipo de productos y las experiencias que hemos tenido en campo durante todo este tiempo. Sí, justamente con eso quiero comenzar. Esto, vamos, hace algunos años que conversamos de alguna manera, tuvimos algún intercambio de información y hasta cierto punto cuando se hace un análisis, esto era nuevo o había muy poco en el mercado peruano. Cuéntanos cómo es esta evolución, cómo salen los nuevos productos. Poquito cuéntanos ese tema. Bueno, cuando yo entré a la empresa a liderar este proyecto de las feromonas, cuando llega Boost a Perú en 2019, de hecho era un portafolio nuevo y la idea, el objetivo era desarrollar este producto a nivel técnico, lo que ya existía en realidad en el portafolio, desarrollarlo a nivel técnico y comercial junto con la fuerza de ventas. Y la estrategia que utilizamos desde ese entonces hasta el día de hoy es validar este producto en campo y demostrar cómo este se integra dentro de un plan fitosanitario, ¿no? Idealmente deberíamos utilizarlo dentro de un manejo integrado de plagas, donde claramente nos va a dar indicadores reales, confiables, de la población de la plaga que nosotros tenemos en campo y conocer un poquito más también sobre la dinámica poblacional, podemos identificar especies, en fin, cumple varias funciones dentro de este proceso, el manejo integrado de plagas. Y lo que hicimos desde un inicio fue mucho trabajo de campo, muchas demostraciones, muchas validaciones, y de esta manera pudimos demostrar cómo esto podía beneficiar al productor sin afectar sus costos fitosanitarios, que también resulta crítico y cada año más ir ajustando los costos de producción, ¿no? En ese camino, para entender o para graficar todo, ¿qué estamos nosotros o qué incorpora o qué se entiende por esta parte etológica primero? ¿Qué significa eso realmente? Bueno, el control etológico es el control de plagas con el uso de herramientas que modifican o que trabajan en relación al comportamiento del insecto. Ok. Es decir, vamos a buscar herramientas y estrategias para atraer, para repeler, para llevar al insecto que no queremos hacia una trampa para matarlo, o en el caso del uso de repelentes, que también se utiliza mucho en control etológico, para sacarlo del lugar donde no lo queremos tener, ¿no? Nosotros en el portafolio teníamos únicamente feromonas en el inicio, feromonas sexuales que atraen a los machos y de esta manera nosotros podemos monitorear plagas
y esto nos permite ingresar o elegir métodos de control ideales para poder bajar esas poblaciones y conocer el momento oportuno para ingresar con ese método de control, ¿no? Entonces, esos dos puntos son bastante críticos en la eficiencia de un programa de manejo de plagas, de la eficiencia de tu plan fitosanitario. Claro, aquí estamos hablando de todo un plan, no hay un reemplazo netamente de un producto determinado, no es que yo voy a quitar una aplicación por una feromona, simplemente estamos trabajando un plan que me permite reducir en algún momento todo el programa. Eso es un poco lo que se espera. Correcto. Ok. Genera sinergia con el plan que tú ya tienes y te hace más eficiente. Y justamente lo que indicas era una de las principales objeciones y con lo que tuvimos que trabajar bastante. No se trata de usar un producto por otro. Ya, si uso las feromonas, ¿qué dejo de utilizar en campo? Más bien, lo que la feromona podría reemplazar eventualmente es el evaluador, porque donde más ventajas vas a encontrar es en reducción de tiempo de evaluaciones, disminuye costos operativos que se utiliza muchísimo en evaluaciones tradicionales en campo, estar buscando la plaga, sobre todo en el caso de plagas con comportamientos críticos, ¿no? Como es el chanchito blanco, que Claro. no es tan fácil realizar esa evaluación, sobre todo cuando las poblaciones son bajas, ¿no? Y aquí entras en un constante monitoreo de adulto, del estadio que necesitas tú controlar. En el caso del uso de feromonas sexuales, como estamos enfocados en los machos adultos, estamos monitoreando el estado adulto y solo machos de la plaga. Entonces, esta referencia claramente tiene que ser llevada a la realidad en relación a cuál es esta proporción entre macho y hembra, porque no todas las especies van a tener un macho por una hembra, ¿no? Tú tienes que conocer cuántos machos por cuántas hembras existe para que puedas tú utilizar esa información para calcular tu población de no solo de hembras, sino más bien de el estadio que te genere el daño, porque el macho adulto, ¿qué daño te va a hacer? Este es un indicador de lo que podría estar ocurriendo en tu campo, encima a futuro, porque yo estoy capturando los machos que hoy día podrían estar copulados. Y este dato me sirve para proyectar lo que podría ocurrir eh, en la siguiente generación. Entonces tengo que saber cuántas hembras hay por cada macho y tengo que saber cuántos huevos pone cada hembra y tengo que saber cuál es la viabilidad de los huevos que pone la hembra para poder calcular luego en qué momento viene el primer estadio larval, ¿no? O el primer estadio de ninfas, dependiendo de la especie de plaga que estamos hablando, ¿no? Claro, y ahí es interesante todo el expertise técnico que puede tener una persona para justamente conocer todos estos indicadores que te permitan plantear mejor todo este plan que se tiene para trabajar. Tal cual. Sumamente interesante al final para poder tenerlo en cuenta que es fundamental este esquema técnico. Ahora, hablemos un poco del producto, en este caso de las feromonas, y la distribución que se tiene, porque en algún momento conversando, pues nosotros como Perú, pues tenemos diferentes lugares, diferentes zonas, diferentes climas, y esto al final es muy sensible a ciertas condiciones. Cuéntanos un poquito sobre eso. Tal cual. Bueno, principalmente nosotros, como somos una empresa comercial, nos enfocamos en dónde encontramos el problema, porque finalmente lo que nosotros ofrecemos son soluciones a la agricultura. Lo que nosotros queremos es que al productor le vaya mejor, que cumpla con sus necesidades, con su proyección y con lo que el mercado exige, ¿verdad? Entonces, tenemos el enfoque de ir donde encontramos mayor presencia de ciertas plagas por cultivo foco, ¿no? Por ejemplo, dentro del portafolio tenemos las feromonas de chanchito blanco. Chanchito blanco principalmente encontramos en uva de mesa y en arándanos. ¿Dónde está la uva de mesa? En Piura y en Iga, el 80% de la producción. ¿Dónde está el arándano? Principalmente en Trujillo, La Libertad y bueno, Norte Chico, Sur Chico, ¿verdad? Principalmente y cada vez está creciendo bastante acelerado. Entonces,
nos enfocamos de esa manera, primero el problema, dónde se encuentra este problema, dónde quiero yo gritar esta solución en mayor medida, pero lo que indicas es totalmente cierto. Las plagas no se comportan de la misma manera campaña tras campaña. Entonces, hay años en que una plaga se puede o no presentar en poblaciones suficientemente altas como para ser un problema. O existen también casos de plagas que se presentan sí o sí, da igual, si llueve o no llueve, si hay calor o no hay calor, si hay niña, si hay niño, se presentan siempre, toda la campaña, todas las campañas. El caso de Chachito. En, Es el Ugarte, por principal dolor de ejemplo, cabeza. mosca de la fruta en todos los frutales. Hay años más calientes, hay más mosca. Hay años más fríos, hay menos mosca. Pero mosca siempre vas a encontrar. Hay fruta, va a haber un problema de mosca de la fruta. Y este año también tenemos una situación bastante complicada a nivel nacional, sobre todo por el problema de los mangueros también en el norte, ¿no? Que ha incrementado las poblaciones en general. Donde sí ocurre esta estacionalidad en las plagas, lo vemos bastante en los lepidópteros. Entonces, años de niña o años fríos, si han habido menos incidencia de, por ejemplo, Oiketipus kirui, he dicho el cesto en el palto, o Argyrotaenia phaleropa en los cítricos, o incluso en el palto. Y durante el niño, por ejemplo, Argyrotaenia se explotó la población en la libertad y los faltos tuvieron un problema serio de Argyrotaenia que no suele ocurrir. Entonces, ocurre esto que una plaga secundaria se vuelve una plaga principal en relación a las condiciones que encontremos en ese momento específico, ¿no? Y vuelvo a incidir y por eso es importante tener un plan al final, ¿no? Todo tu plan bien estipulado, bien trabajado para ir monitoreando constantemente y con eso pues tener un mejor desarrollo de aplicaciones y demás. Igual, cuando nos encontramos un poco sin monitorear lo que está ocurriendo en campo, la plaga es que nos agarra en frío, Claro. por así decirlo, y es donde se generan los problemas. Como tú dices, si nosotros estuviéramos siempre monitoreando las principales plagas, sabríamos si que se levanta o no y el momento preciso en el que empieza a ser un problema. Lo cual termina siendo clave. Ahora, hablas tú de cultivos principalmente de exportación. Correcto. ¿Por qué eso solamente en exportación? ¿Por qué no en los otros cultivos? ¿Es un tema económico? ¿Es un tema de costumbre? ¿Qué cosa es lo que tú ves ahí? Yo principalmente creo que es un tema de cubrir una necesidad del agroexportador, principalmente en relación a plagas cuarentenarias. El agroexportador está obligado a manejar las poblaciones de plagas cuarentenarias porque tenemos restricciones desde 2% hasta 0%. Es decir, no puede haber ningún huevo, no puede haber ninguna larva, no puede haber ningún adulto en campo, realmente dependiendo del pez en plaga detectivo. Y en esos casos, el agricultor mejor dicho, el trabajador en campo de una agroexportadora, un jefe de sanidad o un gerente agrícola, va a encontrar ciertas plagas que ya no puede manejar con el control químico o la forma tradicional de manejarlo, ¿no? Sobre todo en este hermoso país donde las plagas evolucionan constantemente, algo que jamás pensábamos que iba a ocurrir, ocurre. Decíamos, Argyrotaenia, ¿cómo se va a meter el arándano? El arándano está, que la mosca de la fruta no oviposita en el arándano, que ya está. Entonces, bajo nuestras condiciones, nos encontramos con una situación totalmente diferente a lo que dice el libro, a lo que me dice el asesor, a lo que ocurre en el hemisferio norte. No. Y es ahí donde se necesita incluso y están mucho más abiertos a este tipo de soluciones, porque la solución actual ya no genera la eficiencia de antes. En el caso del pequeño agricultor, es un poco más reacio a incorporar este tipo de tecnologías porque sí demanda de repente un tiempo de adaptación,
demanda también un manejo distinto en el campo. Hay que instalar la trampa, hay que evaluar las trampas, porque por sí solas las feromonas dentro de una trampa no te van a funcionar. Tú tienes que instalarlo, tú tienes que evaluarlo, tú tienes que hacerle el seguimiento y después de eso tienes que analizar el dato. El dato por sí solo, Ese es un duro, número. crudo, es un número. Y si tú no sacas ningún tipo de conclusión y no tomas ningún tipo de acción, no te está aportando nada. Entonces, llegar a ese nivel de entendimiento con el agricultor no es tan sencillo. Donde sí nos ha resultado incluso eh, con bastante aceptación, pero nuevamente, son agricultores líderes, de repente que buscan innovar, que buscan cosas distintas y sobre todo que la plaga está en muy altas poblaciones dentro del campo y ya ha generado resistencia, porque hemos utilizado el mismo ingrediente activo, el mismo mecanismo de acción, campaña tras campaña. Estamos hablando de, no sé, 6, 7, 8 campañas usando lo mismo, y en esos casos el agricultor ha encontrado una herramienta que pueden incorporar y que encima le sale mucho más económica que aplicaciones químicas, el uso de feromonas, pero como trampeo masivo, a nivel de control, ya no a nivel de monitoreo. Porque para ellos colocar una trampa por hectárea o 2 trampas por hectárea y evaluar no les sale a cuenta. Pero colocar 20 trampas por hectárea, 30 trampas por hectárea, una sola vez, instalar una sola vez la feromona y ver que luego su cosecha sale limpia, que su producto tiene mejor rendimiento, mejor calidad y que encima se ahorran 10 aplicaciones de las 15 que hacían, felices y contentos. Gastan menos, su producto tiene mejor precio y se quedan encantados. ¿Cuántos agricultores? Con los dedos de la mano. Probablemente me sé la historia de cada uno de ellos porque tenemos también una relación bastante cercana, porque cuesta llegar a ese nivel, ¿no? Es un trabajo que también hemos hecho acompañamiento muy de cerca con ellos, pero bueno, el resultado al final es bastante valioso para ellos sobre todo, pero obviamente también para mí, porque me da mucho gusto que puedan utilizar este tipo de herramientas y realmente les funcione y que realmente le cambias la vida a ese agricultor que antes no ganaba ni un sol con su cultivo de brócoli y que hoy en día ha vuelto a recuperar la fe en la agricultura y le va súper bien, ¿no? Justo te iba a preguntar en qué cultivos principalmente ves este tema. A ver, el pequeño agricultor ocurre mucho en el caso de duda absoluta en tomate, Ya, ok. Flutella, Xylostella, Brassicáceas en general, pero con mayor incidencia en repollo y, bueno, mosca de la fruta de todas maneras, porque eso sí es transversal. Pequeño y gran productor, al exportador, comercio nacional, a todos les tener un dolor de cabeza las altas poblaciones de mosca que hay hoy en día. Ahí me nace una consulta un poco más, va más de la mano del proceso educativo, ¿no? Eh, Tú tienes un productor agroexportador que pues conoce, planifica, ya más o menos tiene toda su estructura bien armada, bien desarrollada, ingresa el monitoreo, le favorece aún el tema, según lo que nos has comentado y lo que hemos visto en campo, y por el otro lado tienes a un pequeño productor que es más reactivo quizás, que no tiene una planificación o que más o menos es lo que él o lo que le han dicho o lo que le recomendaron o lo que usó la campaña pasada y ya está, ese es su plan entre comillas. Y claro, como tú bien dices, pues colocar las trampas para combatir el desarrollo de una plaga, pues le va a favorecer, monitorear no tanto. ¿Cómo hacemos ese cambio de chip? ¿Qué crees que le puede faltar ahí? Aparte de ya todas estas demostraciones que puedes tú tener en el campo y generarlas, ¿qué más crees que se puede hacer? Bueno, la parte, como tú dices, de educativa, es parte integral de la estrategia que nosotros tenemos en la línea de biocontrol. Nos dedicamos a dar charlas a nivel nacional y eso sí, a pequeños productores, a grandes productores, incluso con clientes agroindustriales actuales. Nos piden que los apoyemos a capacitar a los agricultores que están alrededor del fondo, porque eso también les suma claramente, ¿no? Mientras más incorporen estrategias de manejo integrado y logren reducir poblaciones, todos nos vamos a beneficiar. Eso es definitivo. Considerando que la plaga no dice, no entro acá porque acá no me permiten entrar.
de todas maneras. Pero es un trabajo arduo y es un trabajo que no puede dejar de realizarse. Todas las campañas, todos los años, debes de decir lo mismo. Pero ya fuimos, ya lo capacitamos de nuevo. Porque nos olvidamos, porque somos humanos, porque nos hicieron una vez, me encantó, sí, que no sé qué. Pasa la vida, sube el precio, baja el precio, hay agua, no hay agua, ocurren muchas cosas alrededor del cultivo y le das prioridad a otras cosas a veces y dejas de lo otro de lado, ¿no? Es totalmente humano, ocurre en el día a día, ocurre en la agricultura. Entonces debes de ir al productor y al trabajador de la agroexportadora, al jefe de sanidad o al FETE, lo tienes que volver a contarle. Uno, porque vas con más información, vas con más experiencia, vas con otra visión de lo que ocurre a nivel nacional incluso, ¿no? Y para darle esos tips, esas cositas que de repente se olvidaron, que no le hicieron seguimiento, que pueden mejorar incluso y seguir teniendo cada vez mejores resultados. En el caso del pequeño agricultor, este tipo de capacitaciones o talleres, mesas de trabajo, demostraciones en campo, no pueden fallar, campaña tras campaña. Yo creo que sería muy fácil creer que con una sola vez ya está la chamba hecha, pero yo creo que esa es la fórmula del fracaso. Que creas que con una vez ya lo hiciste. Lo más importante es el seguimiento postventa. De cualquier venta, de cualquier producto, de cualquier servicio. Pero en este es crítico, crucial, determinante. No lo haces, se cae el negocio. Claro, hay mucho de extensión agraria ahí, ¿no? El tema de estar ahí con el productor, enseñándole, me olvidé, no, ya no me acuerdo cómo coloqué la trampa, no me acuerdo cómo lo hice, y estar ahí repitiendo y repitiendo, que creo que es fundamental, ¿no? Y tratar de introducir algunos conceptos que creo que los tenemos, pero como tú bien dices, pues lo olvidamos al final, ¿no? Eso me parece sumamente interesante. Desde el punto de vista de productos, ¿cómo tú, en este caso que gerencias esta área, cómo determinas el ingreso o la introducción de un nuevo producto? ¿Basado en qué? ¿Basado el tema de cultivos? ¿Basado en el tema de la misma plaga? ¿Cómo estás determinando tú eso? Todo empieza nuevamente desde la problemática. Ujú. ¿Qué es lo que le aqueja al productor? ¿Qué es lo que quiere el mercado? ¿Qué es lo que necesita? Ahí empieza la necesidad y luego hay que encontrarle una solución definitivamente. Entonces, identificar dónde está el problema, luego obviamente hacer un estudio de mercado porque tiene que ser también una solución rentable para todos, no solo para la empresa o por donde yo trabajo, sino para el productor. ¿De qué me vale traer un producto increíble, innovador, que nadie más lo tiene, que nadie me lo va a comprar? Tampoco tendría mucho sentido. Entonces hay que hacer un estudio de mercado del producto, de la solución que podemos encontrar. Eh, en esto también hay que estar revisando proveedores, comparando productos de diferentes proveedores, identificando también los mejores productos, las mejores soluciones que podemos encontrar en el mercado. Y luego viene la parte de validaciones en campo, que son muy importantes y a veces las pasamos de lado. En el caso de las feromonas, de los atrayentes, de las trampas, todo lo que sea control etológico, se tiene que conocer el comportamiento del insecto, finalmente, para que realmente sepas cómo utilizarlo y cuál va a ser tu propuesta técnica. Y en eso también nos tomamos nuestro tiempo porque tenemos que trabajar con la fenología del cultivo, con el ciclo biológico del insecto, con el año. El desarrollo, por ejemplo, de la feromona de Viqueticus kirby nos tomó 2 años. ¿Por qué? Porque el tiempo de vuelo del macho es bastante imitado. Empieza a volar por lo menos en la zona sur a partir de octubre-noviembre y el vuelo termina en marzo-abril. Entonces, si yo no tengo el producto en esas fechas, no lo puedo validar, no lo voy a poder usar y me tengo que esperar a la siguiente campaña. Este tipo de productos también
tienen que funcionar para nuestras condiciones específicas. Hay que tener en cuenta que las feromonas son específicas, solo funcionan para una especie de plaga, y hay que tener en cuenta que hay también ecotipos dentro de esa especie. Entonces, la Spodoptera frugiperda de hemisferio norte no es exactamente igual que la Spodoptera frugiperda del hemisferio sur, o de Sudamérica, o incluso de Perú. Podrían haber diferencias que hace que el atrayente tenga que evolucionar, que tenga que hacerse de manera específica, que tenga que tener más o menos componentes, más o menos concentración y distinta proporción entre cada uno de los componentes que hacen entre todos o generan esta atracción sexual en el macho de la especie. Y eso también nosotros lo trabajamos de la mano con nuestros proveedores, y luego hay que validar en campo. Y como te digo, no es solo durante una campaña, sino muchas veces al menos 2. Luego todo el proceso de registro en SENASA también nos toma un tiempo, que suele ser casi un año. En el caso de biológicos es un poco más rápido que el registro de un producto de uso agrícola químico. Y luego viene ya toda la parte comercial y de marketing por el lanzamiento del producto, y la estrategia también técnica de cómo incorporamos este producto dentro del plan de manejo que ya tiene la mayoría de los productores del cultivo específico del que estamos trabajando, ¿no? Pero es interesante lo que mencionas respecto a las pruebas de producto, ¿no? No solamente es traer el producto como puede ser con un agroquímico, aplicas, ya sí, validación, ya está, check, check. Pero hay bastante atrás que evaluar, ¿no? Está sumamente interesante esa parte. Y hablaste de algo que es clave, ¿no? De la parte de marketing, la parte comercial. eh, ¿Cómo se establece quizás un plan de acción? No, para ir, no tanto al detalle, pero ¿cómo estableces tú un plan de acción de cara a la parte de marketing de tus productos, de lo que están trabajando ahora? Eh, bueno, como te comento, nos enfocamos bastante en el conocimiento del comportamiento de la plaga, y muchas veces me doy con la sorpresa de que trabajadores de sanidad de un Está en el día a día. que están el día a día metidos ahí no conocen realmente a la plaga. Nuevamente pongo, porque acaba de suceder, nos pongo el caso de el Licho Cesto de Teticus kirby, que según yo era de conocimiento público que el macho es salado, que hace una metamorfosis completa y que la hembra se queda en un estado prácticamente larval, que no se convierte en una polilla finalmente, neotenca, y que se queda dentro del cesto toda su vida y mismo pone los huevos y ya está, ¿no? Entonces cuando empezamos a hacer las pruebas venía la pregunta: ¿y cómo sé si el que está cayendo es macho o hembra? Ya. Porque la hembra no vuela, porque la hembra es una larva. Y me sorprendí que la gente en campo no lo supiera. Entonces, hay cosas que nos parecen obvias y no lo son. Y si no están claras, ¿cómo van a incorporar una herramienta sin saber de qué va? ¿No? O sea, ¿qué es lo que yo voy a encontrar y cómo me sirve? O sea, era una pregunta sumamente válida, y que no se me ocurrió que tenía yo que haber empezado desde ahí, con una capacitación del ciclo de la plaga, morfología de la plaga, el comportamiento. Y eso es sumamente importante, porque no solo se trata de cuánto tiempo vive el macho, cuánto tiempo vive la hembra, cuántos huevos coloca, el ciclo, cuánto se demora, sino a qué altura se encuentra esa hembra, Ya. a qué altura se encuentra ese macho, dónde colocó la trampa, en el tercio medio, en el tercio inferior, en el tercio superior, porque todo eso va a influir en que tengamos éxito o no con este tipo de herramientas. Yo coloco una trampa con el mejor atrayente del universo, con la trampa más innovadora, tecnología de punta, en ubicación incorrecta, no captura nada. No se trata de que el producto no funcione, es que no lo estoy usando de manera correcta. ¿Por qué? Porque no me enseñaron. Por eso es que nosotros siempre empezamos con los trabajos en campo, para aprender primero nosotros de qué va y luego poder enseñar al resto. Entonces, el plan de marketing es comunicación desde las redes sociales, desde las capacitaciones en campo, em,
hacer capacitaciones técnicas y luego acompañar con ensayos, con parcelas demostrativas y acompañarlos también durante ese proceso para que obtengamos data importante, relevante, que les sirva y ayudarlos también un poco, si es que nos dejan, si nos permiten, en el análisis de esa data para que puedan sacarle provecho. Entonces, en realidad, la estrategia de marketing y de promoción de este tipo de productos es seguir chambeándola día a día hasta que le den ese valor que realmente tiene esta herramienta. No, hasta hoy, 5 años después que vengo trabajando en esto, todavía no es que dan por hecho que les va a funcionar y que es una herramienta que de todas maneras entra en su programa, sino que hay que ir viendo cómo va, cómo le funciona, si captura, cómo captura, si la trampa le hicieron bien, si la colocaron bien, si le evaluaron, si no le evaluaron, si no se cayó, si bajó la temperatura y por eso no tenemos las capturas, si hicieron una aplicación y por eso también no hubieron capturas. Todo eso hay que tener en cuenta finalmente para respaldar el producto que tú has desarrollado también 1 o 2 años atrás y que, nuevamente, tu cliente final o tu prospecto tenga un buen resultado, pero también que tú respaldes el funcionamiento de tu producto. Eso también es sumamente importante, sobre todo con productos nuevos que no tienen alguien con quien compararse o un producto similar con el que compararse, ¿no? Y que la gente recién está empezando a conocer. Me parece interesante lo que mencionas respecto a, claro, cuando nosotros evaluamos cualquier insumo agropecuario, tú estás pensando en de que puede ser que falle por una mala praxis del productor, ¿no? Y hay un riesgo que pues una mala aplicación, no sé, no combinó bien un producto, pero lo que te escucho es que tú tienes mayor riesgo de que falle el producto por una mala praxis del productor. O sea, hay que hacer un acompañamiento y aquí yo considero mucho este concepto de venta consultiva, ¿no? Una postventa, en este caso, muy consultiva, muy de la mano, muy, oye, ya me compraste, pero igual quiero ir, igual tengo que ir. ¿Cómo coberturas el mercado? Pues mucha gente o te multiplica ahí un poco. Bueno, a veces hay que hacer también mucho trabajo del campo. De hecho, estoy acá porque no fui a campo, si no, no estaría acá. Mañana nos vamos a las 5 de la mañana a Baral y es parte del día a día, pero también nosotros tenemos una fuerza de ventas bastante robusta y dispersa a nivel nacional. La, nuestro principal mercado, que es la exportación, que está ubicada principalmente en la costa peruana, y a nivel de facturación, de ventas, en este tipo de productos, está de Piura a Ica, principalmente. Em, Tenemos una fuerza de ventas también, como te digo, robusta, amplia. Tenemos vendedores, tenemos desarrolladores en campo y ellos son la clave de este asunto. Si no trabajamos nosotros, yo como gerente de línea, otros gerentes de línea, de la mano con ellos, esto no camina, no funciona, porque como tú dices, yo no me puedo estar multiplicando ni teletransportando todos los días, todo el día a todas las regiones, ¿verdad? Entonces, parte de que esto sea sostenible es que tu fuerza de ventas, que son tus mejores amigos, tus brazos, los ejecutores de toda la estrategia estén bien formados y bien capacitados. Y el éxito para mí de mi línea recae en qué tan buena soy yo formando al resto. Claro. Todo el conocimiento que yo puedo adquirir, el mismo nivel tiene que tener el resto de vendedores para que esto funcione. Cuando el vendedor no tiene éxito es porque no está bien capacitado, no está bien formado. Y yo hago mea culpa de que es mi responsabilidad. Es que yo no lo capacité, es que yo no lo formé, yo no le hice el seguimiento necesario. Y es totalmente, es directamente proporcional al tiempo que yo paso en una región, el éxito que tiene esa región. Y a veces yo quiero cada vez estar menos tiempo en campo para dedicarme a las regiones donde tienen potencial, pero todavía no lo hemos desarrollado. Pero también hay que seguir sosteniendo y seguir capacitando
donde también hay mayor apertura y hay más ganas también de incorporar este tipo de herramientas, ¿no? Y ya no es solo que mojar la fruta, que chanchito blanco, ahora es que los trips, que los lepidópteros, cada vez hay más restricciones, cada vez más ingredientes activos van saliendo de la lista de lo que está permitido. Los LMR siguen bajando. Los supermercados o los clientes finales son cada vez más exigentes. Entonces, año a año también campaña a campaña es, uy, no, ahora ya no puedo usar este producto. ¿Qué me das en vez de este? Y es por eso que también nace la idea de incorporar productos biológicos, cero residuos, amigables con el medio ambiente, inocuos para la salud humana, para que se integren y se manejen junto con las herramientas de control etológico que ya teníamos y que podamos también brindar soluciones durante todas las etapas fenológicas y que se integren dentro de este, nuevamente, plan de manejo integrado que todos deberíamos de tener en campo, ¿no? Quiero partir ahí dos cosas, ¿no? La primera es la importancia que le das al equipo comercial, a la fuerza de ventas, la capacitación la inversión de tiempo en capacitarlo en el manejo del producto, en el manejo de la comunicación del producto, porque no es tan sencillo explicarle a un productor que de repente no lo usa, no tiene claridad en ciertos programas. Y sobre eso recae mucho el tema de capacitarlo, ¿no? Lo cual me parece genial. Y la otra parte importante es este esquema ya como empresa quizás de la sostenibilidad, ¿no? Porque bioinsumos, todo el tema, todo el esquema de sostenibilidad. ¿Cómo apuntas a ese mercado? Sé que hay un mercado creciente, sé que hay un desarrollo, vas muy de la mano con la parte etológica y cómo lo unes a lo nuevo que estás trabajando, que estás desarrollando, que están desarrollando. Bueno, obviamente partimos también de los productos que ya tenemos en el portafolio y que los hemos ido segmentando a ciertas problemáticas, ¿no? Entonces, yo tengo ya un subportafolio, por ejemplo, de mosca de la fruta. Ya. No tengo una solución, tengo 3 soluciones para mosca de la fruta. ¿Qué quiero seguir agregando a ese grupo de productos para que el productor encuentre todas las soluciones con Abust, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué me falta a mi portafolio de mosca de la fruta? Le falta un atrayente genérico, porque estoy muy enfocada en Ceratitis capitata y me faltan soluciones para Nastrefa. Venga, me tengo que dedicar a encontrar proveedor, producto de calidad, que se destaque de lo que ya existe en el mercado, para que te voy a ofrecer lo mismo que ya existe, digamos, ¿no? Algo novedoso, que te facilite la vida a ti, que sea más barato, que sea más eficiente, que sea más atractivo, ¿no? Buscarle el diferencial también es importante. Y que siga complementando al resto de productos, de repente enfocado en distintas etapas fenológicas, distintas, ¿qué quiero decir? Del insecto. El insecto, ciclo biológico del insecto, estadios. En distintos estadios del insecto. Por ejemplo, lo que tenemos actualmente está enfocado en los adultos. Ya. ¿Ok? Entonces yo estoy buscando soluciones para controlar la plaga en el estadio de pupa. Ya. Entonces vamos encontrando distintas soluciones para atacar a la plaga en distintos estadios y de esa manera ser no solo más eficientes, sino más rápidos también en cortar ese ciclo biológico, ¿no? Ujú. No, pues lo cual me parece sumamente interesante, me parece clave. Creo que el portafolio y las alternativas para un productor son importantes para toma de decisión al final en campo, ¿no? Lo que se busca es, como tú bien decías, en otras palabras, rentabilizar la producción en campo, ¿no? Y eso se logra pues teniendo alternativas. Y qué mejor pues que una empresa que ya viene desarrollando y viene trabajando, pues las tenga dentro de su portafolio como tal. Pamela, ¿qué retos tú ves ahora que ya tienes una línea más completa, que estás con un portafolio más robusto? ¿Qué retos ves tú de cara acá a los próximos años en la línea? Bueno, en relación al mercado, es que las condiciones se hacen cada vez más complicadas.
Los presupuestos se reducen año a año, como ya lo habíamos mencionado. Entonces es buscar, como tú dices, no solo buenas soluciones, sino soluciones económicas que hagan sentido en relación a los costos del productor o de la gran agroexportadora, ¿no? Eso podría ser en relación al mercado, que cada vez es más exigente, también en precios, en tiempos de respuesta. El producto no lo quieren para acá una semana, el producto te lo piden hoy para mañana, Sí. o para ayer. Y también tener un gran producto no sirve de nada si no llega a tiempo y si no lo puedes aplicar en el momento correcto. Em, en relación a el mercado de los productos biológicos, hace 5 años atrás era la novedad, era lo distinto, lo que nadie tenía en el mercado. Hoy en día es una necesidad real, no somos los únicos en el mercado. El uso de feromonas y el negocio de las feromonas se ve que es bastante atractivo y muchos se han subido al mismo coche, lo cual también es genial a nivel comercial. Yo siempre digo, más competencia, mejor nos volvemos todos. ¿Cómo yo soy mejor si no tengo a alguien pisándome los talones? Yo estaría feliz si nadie estuviera atrás de nosotros, si yo fuera la única que estuviera vendiendo feromonas a nivel nacional, pero no me enteraría de muchas cosas, no hubiéramos avanzado o no hubiéramos evolucionado al paso en el que hemos evolucionado si no estuviéramos con todas las grandes empresas también pisándonos los talones, por así decirlo. Entonces, a mí me parece eso genial, nos activa también a nivel comercial, nos obliga, como tú dices, a buscar distintas cosas, lo más innovador o lo diferenciado. Y el reto es seguir incorporando soluciones que sigan esa misma línea, pero no más de lo mismo, Ya. ¿no? El mercado no necesita un extracto de canela más. A ver, hay 31 registros de extractos de canela a nivel nacional. ¿Necesitamos el 32? ¿O necesitamos un producto que nos ayude a rotar las diferentes soluciones que ya tenemos, que mejoremos en eficiencia, que mejoremos de repente en productos que no generen manchado en la fruta, que podamos usar en cualquier etapa fenológica sin dudar, sin miedo de que qué va a pasar, que la fruta que me va a manchar, que puede generar residuos o no? A la larga, probablemente a los extractos vegetales que hoy en día están tan en boga, le van a encontrar el residuo, le van a encontrar la sin razón. No, que ya no quiero que usen extracto de limón, que ahora ya no quiero que usen extracto de orégano. No sabemos qué va a pasar eventualmente porque este mercado agrícola y de soluciones para las plagas y para las enfermedades va cambiando constantemente y finalmente quien te marca la pauta es el cliente final, el consumidor final de lo que tú estás produciendo en campo. Entonces hay que estar también muy pendiente de dónde va esa tendencia, la tendencia del consumidor. Y nuevamente a nivel de regulaciones, quien marca la pauta es la Unión Europea. Entonces hay que estar muy al tanto de las regulaciones, no solo de los plaguicidas, sino de los productos de biocontrol, incluso de los xenoquímicos. Y todo este tipo de información nosotros también estamos muy al tanto con las ferias internacionales, los diferentes congresos y eventos que se hacen en distintas partes del mundo, pero que congregan a toda esta industria de biocontrol o biosoluciones. Una pregunta quizás fuera de esta parte comercial, pero creo que es importante. ¿Qué tantos proveedores hay? ¿Qué tanto I más D hay en esta industria? O sea, A nivel mundial, en Perú. a nivel mundial ahorita, demasiado. Sí. O sea, hay mucha gente involucrada en este tema. Y a nivel Perú, A nivel Perú, claramente contados con el dedo de una mano, pero también lo chévere, y a mí, nuevamente, me encanta la competencia, te digo, me encanta, siento que me hace mejor profesional.
muchos también han empezado a formalizar estos productos que vendían sin registros. Entonces, hoy por hoy hay cada vez más registros de feromonas, que esto es genial para el usuario final de este producto, porque es mucho más confiable, van a comprar un producto que está regulado, que viene por la vía correcta, y esto es beneficioso para todo el mundo en realidad. Pero a nivel nacional no hay industria de producción o de I más D. Lo que estamos haciendo todos actualmente es importar este tipo de productos que se producen principalmente en Europa. Hay también industria y muy buena en Estados Unidos. Incluso hay una empresa que fabrica y desarrolla feromonas en Costa Rica. Em, y también las hay en China, ojo, y a nivel mundial seguramente muchas más, pero bueno, te menciono los principales proveedores con los que nosotros hemos trabajado, que conocemos, que estamos siempre investigando y que tenemos que tener al tanto en todo momento. Pero no, nuevamente, la industria de semioquímicos a nivel mundial no es poca cosa, y la de biológicos está creciendo a un paso agigantado. Tú mencionaste algo que creo que es fundamental. No solamente es conocer o saber qué es lo que quiere el productor agropecuario, sino el consumidor final. Todo esto que tú mencionas de la Unión Europea y todas las regulaciones que tienen vienen a partir del consumidor. Sabemos que pues hay mercados que no ponen tantas barreras, pero claro, tienes un mercado europeo que te pone muchas barreras. A partir de eso, ¿qué otras tendencias tendría que ver una empresa, tendría que ver alguien que está incorporándose en este mercado? Uno, el consumidor final, que me parece clave, ¿no? Hemos tenido algunos problemas acá en Perú también respecto a ciertos productos que venían o que se decían que estaban contaminados, X, Y, Z. ¿Qué otra tendencia, qué otra cosa tú ves que sí o sí tenemos que estar viendo en el mercado? Bueno, lo que vienen desarrollando también en otros países donde tienen distintas tecnologías, donde sí se hace I más D, por ejemplo, el uso de semioquímicos, pero en dispositivos que son controlados y que solo emiten el atrayente en el momento en el que el macho está volando. Entonces ahorra producto tal cual. Entonces tú lo programas para que empiece a liberar el atrayente en el momento del vuelo. Ahorras producto, no lo estás dispersando el 100% del tiempo. Existen también distintos mecanismos actuales para el monitoreo de las plagas. Existen trampas automáticas, es decir, que a través de un software y conectados a internet eh, le van tomando fotos y las programas para identificar el insecto plaga que tú quieres atraer, capturar y monitorear con la feromona, y los identificas sin que tú tengas que hacer esa evaluación. Es un evaluador automático. Toda la data se pasa al software que tienes en el celular, en la computadora, y tienes la evaluación a un clic en la mano. La tecnología tiene que incorporarse en la agricultura. Creo que eso nos está costando un poquito, pero sí hay, sobre todo, algunas agroexportadoras que ya tienen automatizado prácticamente todos sus datos fitosanitarios, y eso los ayuda también a tomar decisiones mucho más rápidas. Em, yo me fijaría, yo me fijo sobre todo en los países que tienen que ser eficientes con sus costos, donde no hay mano de obra o donde es muy cara. ¿Qué es lo que están haciendo ellos para reducir sus costos, para ser más eficientes? Entonces, la necesidad finalmente crea soluciones más innovadoras cada vez. Y si tú estás al tanto, puedes traer cosas que nos pueden revolucionar la agricultura, ¿no? No solo en este tipo de negocios de agroquímicos o de productos para la protección de cultivos, ¿no? Sino en absolutamente todos los insumos que requiere la agricultura, ¿no? Desde jabas, tijeras, en pallets. Tú puedes optimizar
en cualquier punto de la cadena y reducir costos, ser más rentable y finalmente poder seguir creciendo. Pensábamos que no se podía seguir creciendo en Ica por el tema de agua y mira tú ahora la cantidad de arándanos y la cantidad de uva que tenemos. Obviamente a otro ritmo, pero finalmente seguimos creciendo, aunque pensábamos que ya no, ¿verdad? No, sí, sumamente interesante. Yo me quedo con una, le voy a sacar una raya más a tu comentario de parte de la tecnología, pero qué importante ahorita que tú lo mencionas es conocer realmente, en este caso, la plaga, ¿no? O sea, claro, yo voy a hacer todo este tema de automatización, pero tengo que conocer tanto, tengo que conocer horas de vuelo, tengo que conocer estadio, tengo que conocer mucho de esto para yo justamente tratar de automatizar lo más que se pueda, lo cual me parece genial porque nosotros en algún momento en la vida comercial, un cuestionamiento que yo tuve es, oye, ¿realmente tenemos que tener gente de campo, gente de agro en el paraventa o puede hacerlo cualquiera, ¿no? Y creo que tú me das un revés en esa respuesta y me dices, oye, claro, tienes que conocer todo esto para justamente lograr hacer un esquema comercial mucho más interesante. Me parece clave. Pamela, un poco para cerrar este tema, no sé si quieres recomendarnos algo, quieres de repente comentarnos algo adicional con respecto a todo lo que hemos conversado para ir cerrando. Bueno, obviamente que me compren. Eh, que visiten de repente la página de Abud, que los contacten a través de las redes directamente conmigo, si también pudieran contactarme, yo feliz de atenderlos. Nosotros en la línea de biocontrol y en Abus siempre tenemos estas ganas de querer enseñar, de brindar toda la información técnica que hemos ido aprendiendo en el tiempo. La información está para compartirse. Los que no comparten información no crecen, no siguen aprendiendo. Si yo creyera que supiera todo, no hubiera aprendido tanto en estos últimos 5 años. Más bien cada vez creo que sé menos. Y el conocimiento es tan vasto y la investigación, sobre todo del hemisferio norte, obviamente, es, pero otro nivel, parece, pero cosas y temas de la NASA. Yo me quedo anonadada cada vez que voy a un nuevo evento, un nuevo congreso o un nuevo taller incluso donde participan todos los países y es como que, wow, realmente tenemos tanto por hacer, hay tanto por avanzar y eso también yo creo que da mucha motivación y nos ayuda a crear, a buscar distintas soluciones. Y nada, pueden contar con Abgus, con la empresa en general, conmigo en particular. Y estamos nuevamente acá para encontrar soluciones sostenibles, inocuas, amigables con el medio ambiente, que cuiden la fauna benéfica, porque el éxito está en el equilibrio del ecosistema. Si nosotros entendemos que nuestro cultivo tiene que tener todo en equilibrio, no solo a nivel de plagas, de enfermedades, ojo, a nivel climático, a nivel de condiciones en el suelo. Si nosotros buscamos en general el equilibrio, nuestro cultivo va a estar siempre dispuestos a dar lo mejor de sí también para que nosotros finalmente podamos tener éxito con los objetivos de nuestro trabajo, donde estemos, ¿no? Yo como gerente de la línea, pero también el evaluador de campo, su jefe, el dueño de la gran agroexportadora o el pequeño agricultor que hace tomate en Pachacamac, ¿no? Perfecto, perfecto, Pamela, te agradecemos. Todos los que nos han seguido hasta este momento, les agradecemos un montón y nos encontramos en un próximo episodio de nuestro podcast Hablemos de Agronegocios. Éxitos con todos.